¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Pauneri y el día de hoy vamos a ver el tema de la hematuria macroscópica. La hematuria es la presencia de sangre en la orina y si la puedo ver a simple vista es macroscópica. Y esta va a aparecer a partir de los 100 hematíes o glóbulos rojos por campo en el examen general de orina. La hematuria macroscópica y también la microscópica va a darnos a entender que hay un sangrado en algún nivel del aparato urinario. Y vamos a clasificarla de dos maneras, con base a la función de su inicio y con base a su intensidad. Si el paciente dice, es que fíjese que primero echo en chorro de sangre y después sale en chorro de orina, tenemos una hematuria inicial. Esta hematuria inicial sucede porque la sangre proveniente de la uretra o del cuello vesical o de la próstata, cuando ya va a orinar la persona, es empujada por la misma orina y eso hace que la columna de sangre salga primero y ya después sale en la orina normal. Por lo tanto, las hematuриas iniciales por lo general son de origen uretral o prostático. Puede pasar al revés, que me diga, oiga, es que fíjese que empiezo orinando normal, pero al final me sale un chorro de sangre. Si este es el caso, estamos enfrentando a una hematuria terminal y es muy probable que sea de origen vesical, o sea que en la vejiga esté en problema de sangrado. Y también tenemos donde no importa si es al inicio o al final, en todo momento está la sangre presente y esa es una hematuria total. Y las hematurias totales pueden estar sugiriendo que hay un origen supravesical, es decir, de los uréteres o del riñón, o bien en cualquier otro punto y que es muy abundante. Ahora, en función de la intensidad de la hematuria, podemos clasificarla en tres maneras en virtud de si el paciente llega a necesitar paquetes globulares o no por la pérdida de sangre. Así que empecemos con hematuria leve, es aquella que no tiene ninguna repercusión analítica. Es decir, le pides una biometría hemática, su hemoglobina está aparentemente bien y está compensando correctamente. Luego tenemos la moderada, donde ya estamos viendo que hay un descenso de la hemoglobina y se puede llegar a requerir hasta de la transfusión de 6 paquetes globulares a lo largo de todo este periodo que tengan hematuria para su estabilidad hemodinámica. Pero si por desgracia llegase a ocupar más de 6 paquetes globulares, entonces ya estamos ante una hematuria intensa. ¿Cuáles son las causas de la hematuria? Bueno, la hematuria de entrada se clasifica en glomerular y no glomerular. Me voy a enfocar primero ahorita en la hematuria no glomerular, es decir, la que no tiene nada que ver con la glomerulonefritis. Estas hematurias macroscópicas no glomerulares pueden ser ya sea de origen renal, porque el riñón tiene alguna tumoración, a lo mejor hay poliquistosis renal, puede que a lo mejor en paciente tenga antecedente de algún accidente de tránsito y haya tenido algún traumatismo, o bien que sea de alguna infección, sobre todo una tuberculosis renal. Es muy clásico que dé hematuria acompañado de piuria estéril, que es la presencia de abundantes leucocitos en la orina y que tú no metes a urocultivo esa muestra y no te crece nada porque pues el Mycobacterium tuberculosa crece en medios muy específicos. Puede que a lo mejor la vía urinaria, en uretra, en la vejiga, en la uretra, en alguno de sus trayectos esté con algún problema. Y este problema puede ser principalmente una infección. La cistitis, la uretritis pueden llegar a condicionarnos hematuria. Si bien es cierto que generalmente microscópica, también puede llegar a darse en caso de macroscópica. Una piedrita por ahí que va a su paso desgarrando la mucosa, por supuesto que nos puede llegar a causar un sangrado y también el antecedente de un traumatismo o de algún cuerpo extraño. Y no solamente puede que en pacientes esté sangrando porque hay un problema propiamente de la vía urinaria o de los riñones, sino que también puede ser un problema sistémico, como por ejemplo alguna alteración de la hemostasia. O también en uso de algunos fármacos, y es que algunos fármacos usados como en quimioterapia, como la ciclofosfamida, pueden llegar a condicionar la presencia de hematuria. Y la otra hematuria es la glomerular.
que es donde hay una afectación de la barrera de filtración glomerular que está impidiendo que los glóbulos rojos no se vayan a los túbulos, así que pues ahí están saliendo todos, y eso sucede en la glomerulonefritis. Ok. Ya tengo una hematuria. ¿Qué le voy a hacer a mi paciente? Bueno, primero voy a interrogarlo. Voy a buscar antecedentes de exposición a sustancias neoplásicas. No voy a hacer un cáncer de vejiga si tiene edad avanzada. Hay que sospechar de esquistosomiasis si el paciente tiene antecedentes a zonas endémicas de esta enfermedad, que es un parásito que está haciendo lesiones en la mucosa de la vejiga. Hay que preguntar si el paciente no ha recibido algún golpe, si no tiene antecedentes familiares de poliquistosis renal o si no tiene algún antecedente previo de litiasis. Es importante clasificar la intensidad de la hematuria y el tipo de hematuria, así como sus síntomas acompañantes. En la exploración física es súper importante descartar que el paciente tenga o no tenga globo vesical. ¿Por qué? Hay veces que en la hematuria sale con coágulos y esos coágulos pueden tapar la uretra y entonces la orina ya no va a salir y ahí ya vas a tener un problema. Como la orina no puede salir, la vejiga aumenta demasiado su tamaño y eso nos forma en globo vesical, que se va a palpar a nivel de hipogastro y pues va a ser doloroso. También hay que buscar la presencia de masas abdominales para estar sospechando de causas neoplásicas. En el caso de las mujeres, exploración vaginal para verificar que el sangrado solamente sea de la uretra. Y en el caso de un varón, de sospechar prostatitis, pues un tacto. En cuanto a los estudios de laboratorio, de cajón a todo paciente con hematuria le voy a pedir un examen general de orina que me va a permitir poder no solamente verificar la presencia de los hematíes por campo, sino también otros datos sugerentes como cristales o presencia de leucocitos que podrían significar litiasis o infecciones respectivamente. Un urocultivo en dado caso de que si hay una infección de una vez vamos adelantando para ir a la segura en el esquema antibiótico. Es importante también verificar que el paciente no tenga proteinuria, solicitar un acargamiento de creatinina para descartar que no tenga insuficiencia renal aguda o bien que no se trate de alguna glomerulonefritis. Biometría hemática, química sanguínea, la biometría hemática para poder verificar la intensidad, que el paquete no tenga, que el paciente no esté teniendo pérdida de hemoglobina en la química sanguínea para corroborar algunos otros datos, como por ejemplo en las glomerulonefritis puede haber alteraciones de otros parámetros y pues pruebas de coagulación, porque habíamos dicho que también es importante sospechar de coagulopatías. En cuanto a las pruebas de gabinete, en principal, en nuestro mejor amigo, que de cajón se lo vamos a hacer a todo paciente que tenga hematuria macroscópica, es en ultrasonido. Le vamos a pedir un ultrasonido renal a todos nuestros pacientes, ya que este nos va a poder, primero que nada, verificar algunas cosas como la presencia de litiasis, la presencia de inflamación de parénquima o incluso la sospecha de alguna neoplasia. Y también podemos pedir otros estudios ya muy en el contexto de la situación, como por ejemplo una cistoscopía flexible que nos va a poder permitir, pues a través de una cámara, ver el interior de la vía urinaria. Podemos llegar a pedir, en caso de pacientes que estén teniendo hematurias masivas y con coágulos, una urotac para poder descartar que no tenga algún proceso maligno. Y en el caso de las embarazadas con hidronefrosis, se recomienda, pues obviamente no voy a exponer a radiación, una resonancia magnética de la vía urinaria. Ahora bien, ¿qué pacientes le puedo decir, sabe qué, jefe, váyase a su casa tranquilo, no pasa nada? ¿O a qué pacientes te voy a decir, sabe qué, jefe, si pasa algo, se va a tener que quedar acá en observación? Bueno, primero que nada, paciente que tenga inestabilidad hemodinámica. Eso es de cajón para todo. Segundo, que el paciente tenga datos de sepsis o bien que el dolor en la región sea muy intenso. Que el paciente yo le detecte una insuficiencia renal aguda o bien que tenga antecedente de coagulopatías. Que en paciente tenga globo vesical porque está haciendo retención urinaria por los coágulos, que tenga intolerancia a la vía oral, o bien, como de cajón, comorbilidad importante, o que su círculo social y familiar es inexistente y por lo tanto, pues no hay quien lo esté cuidando adecuadamente. Tratamiento. Bueno, en tratamiento de hematuria macroscópica es etiológico. Tenemos que atender siempre la causa. Si la causa es una infección, hay que tratar la infección. Si la causa es la litiasis, hay que tratar y prevenir la aparición de litiasis y así sucesivamente. Pero también hay unas cuantas medidas que nosotros podemos usar que va de en caso más leve a en caso más extremo, como les voy a poner acá, que son conservador.
De ahí, un sondaje. En tercer lugar, inhibidor de la fibrinólisis. Y en cuarto lugar, Dios no lo quiera, medidas adicionales para aquellas hematorias que parece que ni Dios las para. Vamos a tener en tratamiento conservador a quienes se lo vamos a dar a pacientes que tengan hematuras sin coágulos, que no tenga datos de obstrucción urinaria y bien, y sobre todo en pacientes que ya tienen antecedente de, sí, hace como 3 meses me dio y nomás fue un ratito y ya no me volvió a dar. ¿Sale? En esos pacientes, puedo decirle, vaya a su casa si no tiene algún dato o algún criterio de hospitalización. O si tiene que estar en observación, pues hay que estar checando las constantes vitales para asegurar que tenga estabilidad hemodinámica. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que sí están teniendo coágulos en su hematuria? Bueno, esos coágulos ya dijimos son peligrosos, pueden tapar la vía urinaria. Así que vamos a hacerle un lavado vesical. Vamos a usar sondas, de preferencia una sonda Cuvelier, pero pues igual una sonda Foley te ayuda. Pero debe de permitirnos a nosotros poder estar haciendo un lavado vesical para poder estar evacuando los coágulos. Una vez que nosotros ya evacuamos los coágulos, le vamos a tener que dejar una sonda de triple vía, porque este lavado se va a tener que estar haciendo cada cierto punto, cada repetidamente, para evitar la formación de coágulos nuevos y asegurarnos de que la uretra esté permeable en todo momento. Ahora bien, si pese a estar haciendo esto, el paciente continúa todavía con ensangrado, entonces, algunos artículos recomiendan inhibidores de la fibrinólisis, como en ácido tranexámico, ya sea vía oral o ya sea vía intravenosa, como está en el esquema aquí puesto. Pero aún hay una posibilidad de que los coágulos sean más grandes, que sea más difícil extraerlos, así que pues hay que estar valorando ahí riesgo-beneficio. ¿Y qué pasa si ya hice eso y la hematuria todavía sigue y sigue y sigue y es de origen vesical? Bueno, voy a tener que usar irrigación continua intravesical. Pero, ¿con qué no voy a irrigar? Bueno, eso depende de la siguiente pregunta. ¿Tiene insuficiencia renal nuestro paciente? Si no tiene, puede aguantar entonces una irrigación continua con solución al 1% de sulfato de aluminio potásico. Pero si sí lo tiene, voy a tener que usar mejor nitrato de plata al 1 al 2%. En teoría esto ya debería de reducir la hematuria. Pero ¿y qué pasa si la hematuria todavía persiste? Bueno, ya para este punto, pues ya es importante que me pregunte, oye, ¿mi paciente sigue hemodinámicamente estable? Si sí lo está, entonces la siguiente pregunta será, ¿mi paciente es un paciente de onco? ¿Es un paciente que tiene antecedente de radioterapia? Si es que sí, se puede administrar oxígeno hiperbárico, que en esos pacientes se ha visto que les funciona bastante bien. Y si es que no, entonces se recomienda un uso de formalina en 4%. Y si mi paciente no está hemodinámicamente estable, entonces pues acá sí voy a tener que irme a lo extremo y voy a tener que tapar la arteria de donde está saliendo todo este relajo que va a ser la arteria ilíaca interna a través de una angioembolización. Pero, ¿qué pasa si aún así la hematuria persiste? Bueno, acá ya estamos hablando de casos muy extremos. Y vuelvo a insistir, estoy hablando particularmente de las hematurias de origen vesical. Así que en este caso, pues obviamente acá ya, todo este algoritmo te lo está manejando el urólogo. Así que dependiendo del contexto clínico del paciente, pues ya se decidirá si se hace una nefrostomía bilateral, es decir, mejor que la orina ya no pase en la vejiga, mejor que salga directamente del riñón, ya sea temporal o definitiva. ¿Sale? Pero pues esto es nada más para que se tengan ustedes una idea, influye muchísimo en contexto de cada uno de los pacientes. Pero pues bueno, espero que ustedes le hayan entendido a esto, que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.